Tres. Muy buenos días, buenas tardes a todos, estudiantes del curso latinoamericano de gestión y liderazgo. Sean bienvenidos hoy una vez más a la cuarta clase del módulo de investigación en enfermería. El día de hoy tenemos a la docente de este mismo curso, Mary González Delgado, quien nos va a estar dando la clase del día de hoy. Es un gusto para mí presentarte y darte la bienvenida y dejarte con la magnífica cantidad de estudiantes que tenemos conectados el día de hoy. Así que, Mary, el auditorio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por ese recibimiento. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar del tema de cómo las revisiones sistemáticas se convierten en una herramienta para todo el tema de enfermería basada en la evidencia y cómo es una herramienta que podemos utilizar desde nuestras profesiones para buscar la mejor evidencia y no solamente para la generación de intervenciones y del cuidado en salud, sino que incluso para aquellos que trabajamos en estos campos, la generación incluso de políticas públicas a partir de este ejercicio de las revisiones sistemáticas. Digamos que este va a ser el desarrollo de este ejercicio. Vamos a hablar de el objetivo, el desarrollo temático, los tipos de revisiones, los pasos para la realización de una revisión, las herramientas disponibles para realizar una revisión y algunos ejemplos que nos van a servir en este ejercicio. Me presento, como muy bien mi compañero me mencionaba, mi nombre es Mary González, yo soy enfermera de profesión. Soy una enfermera colombiana, soy especialista en gerencia de salud pública, en gerencia de salud ocupacional, soy maestra en salud pública con área de concentración en bioestadística y sistemas de información en salud y candidata a doctora en educación. He trabajado principalmente en el área de vigilancia en salud pública, en educación como docente en diferentes especializaciones y maestría y liderado también la producción de algunos módulos en el área de salud pública, en el área de bioestadística y en seminarios de investigación. Entonces comencemos con el objetivo de esta presentación, que nosotros sino describirles aquellos elementos esenciales que tenemos contemplados dentro de las revisiones sistemáticas que nos sirven para el análisis, la evaluación y la formulación, el diseño de políticas públicas como respuesta a problemáticas que se generan en el campo de la salud y en específico de nuestras profesiones. Y para eso tenemos que hablar un poquito de ese contexto o esos antecedentes que tenemos en términos de salud sobre cómo se ha generado el tema de esas prácticas basadas en la evidencia en el campo de la salud y en las diferentes profesiones que tenemos en salud. Y partimos como hacia mediados de los 70s, Archibald Cochrane hace un ejercicio con la generación de un libro que denomina Efectividad y Eficiencia, reflexiones sobre los servicios sanitarios, y este ejercicio genera digamos que una primera práctica de cómo es importante evaluar toda la evidencia existente frente a, en este punto, la eficiencia y la efectividad en nuestros servicios de salud y cómo esa evidencia sirve para generar mejores servicios de salud. A partir de eso, hay un movimiento a mediados de los 80 en la Universidad de Macaster que hace se denomina el movimiento de la enseñanza, y ese movimiento hace todo lo que denominan en un inicio la medicina basada en la evidencia, que es, digamos, que los primeros pioneros que trabajan este ejercicio, y es como un grupo de médicos empiezan a ver en esta universidad, bueno, cómo se está convirtiendo la práctica médica en ese momento, digamos que en un anecdotario, en lo que me ha funcionado a mí o en mi experiencia, pero cómo podemos hacer que esas experiencias no se queden solo en experiencias y se conviertan en evidencia para que todos mejoremos nuestra práctica y no se convierta en lo que yo poquito he ido aprendiendo en ese ejercicio profesional,
sino que cómo hacemos que sea un proceso más riguroso y sistemático para que las intervenciones que se hagan, en este caso en el campo de la medicina, se hagan con la mejor evidencia existente y que tengamos claridad que vamos a tener unos mejores resultados. En ese ejercicio, este movimiento, y así empezaron a formar al grupo de médicos de su universidad, y se empiezan también a introducir una serie de herramientas de la epidemiología y de la bioestadística aplicadas a el escoger esa mejor evidencia, el aplicar estas técnicas de la estadística y de la epidemiología, el evaluar cuáles eran los mejores diseños epidemiológicos que demostraban la mejor evidencia, y se empiezan a hablar de esos grados de evidencia también, que en próximas sesiones los otros docentes les comentarán qué es ese tema de los grados de evidencia. Y se empiezan a generar una serie de herramientas para hacer revisiones bibliográficas que se convierten en ese soporte de esa medicina basada en la evidencia hasta ese entonces. Luego, más adelante, entonces ya hacia los 90, nace el concepto per se de medicina basada en la evidencia, y empiezan a unirse a ese gremio epidemiólogos, médicos internistas, entre otros gremios o otras áreas de especialización, a este ejercicio de la medicina basada en la evidencia. Luego viene la Universidad de Oxford y crea el Centro de Medicina Basada en la Evidencia, y ese centro, digamos que da una serie de soportes para ese movimiento que se empieza a convertir en un movimiento a nivel mundial. Se crea la Fundación Cochrane, que son los que nos generan todas estas guías para hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis, que incluso tienen una serie de repositorios para cargar y subir todas estas revisiones que se hacen a nivel mundial. Y se crean múltiples programas de formación en esta temática a nivel mundial. Y cuando en este ejercicio también nuestra profesión de enfermería empieza a hacer en Londres, que fueron uno de los epicentros más grandes en todo este movimiento de prácticas basadas en la evidencia, hacia los 90 se crea la primera Conferencia Nacional de Enfermería basada en la evidencia. Y aquí entonces nuestro gremio empieza a hacer ese ejercicio de, bueno, cómo vamos a partir desde nuestra profesión de enfermería, cómo vamos a mejorar nuestras prácticas de cuidado a partir de toda esa investigación que se han hecho en nuestro campo para mejorar y generar esa mejor evidencia y esas mejores prácticas en el cuidado. Se empiezan a generar también una serie de publicaciones de revistas que empiezan a tomar todo el tema de las revisiones, y se empieza a generar la definición de práctica de enfermería basada en la evidencia ya hacia el año 2000. En el 2002 se hace una reunión sobre enfermería basada en la evidencia, y empiezan a ver ese componente también cualitativo, porque parte del ejercicio de la producción de conocimiento que generamos en enfermería está dentro de ese enfoque cualitativo, y se empieza también a generar este movimiento de enfermería basada en la evidencia, pero con investigaciones en enfoque cualitativo. Y que empiezan a crear también una serie de instituciones o de centros y de programas incluso de doctorados soportados en estas prácticas basadas en la evidencia. Digamos que eso en términos generales resume ese contexto histórico que nos lleva a generar esta enfermería basada en la evidencia y estas prácticas basadas en la evidencia a nivel mundial, y que generan unas herramientas como son los diferentes tipos de revisiones que existen y que nos ayudan a que soportemos todas las decisiones que tomamos en salud. Entonces tenemos que comprender básicamente qué es una revisión de literatura. Y cuando hablamos de revisiones de literatura no hablamos de otra cosa que esa sinopsis, ese resumen de las diferentes investigaciones, artículos, publicaciones que nos hablan del estado actual de un tema o un fenómeno que yo estoy investigando, pero que parte de una valoración crítica de esas publicaciones o esos productos de información que se han generado, y que nos permiten generar, como ya les he insistido en el transcurso de este ejercicio, nos permiten generar la mejor evidencia existente. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Ese es, digamos, que el objeto principal
que tienen todo este tipo de revisiones, y es la toma de decisiones, es el generar evidencia para que los procesos de toma de decisiones sean, digamos que sean lo mejor soportados. Y estas revisiones también soportan, como les he mencionado también, tratamientos, intervenciones, soluciones a problemáticas en salud o problemáticas en el área del cuidado, e incluso también sirven para generación de políticas públicas. También otros autores han definido esas revisiones de literatura como esa operación documental, digamos ya desde el tema más operativo, esa recuperación documental de documentos, investigaciones que se han realizado sobre un tema en específico y que generalmente tienen un carácter retrospectivo, ¿cierto? Hacemos estas revisiones desde, generalmente algunos autores mencionan que dependiendo del tipo de revisión, pero digamos estamos hablando de revisiones sistemáticas, generalmente algunos autores dicen se deben hacer de los últimos 10 años. Depende, yo les diría que eso depende también de la temática que queramos investigar, porque si estamos investigando sobre una temática sobre la cual no se ha desarrollado mucho en el último tiempo y resulta que las investigaciones son un poquito más viejitas, pero que es una temática que retoma importancia en el momento, pues muy probablemente vamos a tener que hacer revisiones con mayor temporalidad. Entonces, eso depende del tipo de investigaciones, de la producción que exista en el tema, y ahí se puede delimitar ese tiempo en el que yo voy a realizar esas revisiones. ¿Cuáles son los objetivos que tienen todos los tipos de revisión? El primero, digamos que hay 3 objetivos importantes, que es fomentar o apoyar los procesos de investigación. El segundo, la aplicación de evidencia a la práctica del cuidado. Y el tercero, la actualización académica. Cuando hablamos del proceso de investigación, pues lo primero es que nos ayuda a identificar todos los elementos relevantes e incluso desconocidos sobre una temática, ¿cierto? Incluso me puede orientar a mí en decirme cuál podría ser la metodología más adecuada para que yo haga el abordaje a esa problemática que yo quiero investigar. Porque puedo probar, digamos, si encuentro investigaciones que han presentado dificultades con las metodologías que han utilizado, pues yo ya puedo decir, ok, no debo utilizar esa metodología porque en este estudio no les funcionó. Por eso es tan importante, y esa es una invitación también, y es el que debemos publicar todos los resultados de nuestras investigaciones. ¿Por qué? Porque incluso en lo que no obtuvimos lo que pretendíamos obtener. ¿Por qué? Porque eso lo que demuestra es el camino que le está diciendo usted a otros investigadores: no se vayan por ese camino porque no funciona, o no funciona en este determinado contexto y tal vez en otro sí funcione. Entonces, por eso es importante el tema de la publicación de todos los resultados que tenemos. También nos ayuda a formular los objetivos, la hipótesis y estimar o establecer cuáles son los problemas específicos que queremos investigar. Nos permite también lo que les mencionaba, esas aproximaciones metodológicas, nos permite incluso identificar variables que deben ser medidas en el contexto de la problemática o el fenómeno que queramos investigar, porque ahí nos está diciendo, mire, estas variables tienen una relevancia o han encontrado incluso asociación con la presentación de este fenómeno, y eso le permite a uno incluso seleccionar los instrumentos que midan esas variables. También nos sirve en este ejercicio para identificar instrumentos que ya hayan sido validados, porque la construcción de un instrumento, ustedes saben que los procesos de validación de un instrumento puede constituir incluso una tesis para una maestría o un doctorado. Entonces, le ahorraría muchísimo tiempo al investigador el emplear instrumentos que ya han sido validados, incluso en el contexto para el cual él quiere hacer la investigación sobre ese fenómeno. También nos permite explicar, apoyar las teorías sobre estudios que se han realizado previamente, y nos permite también después, cuando ya estemos en la parte de la discusión de los resultados de nuestra investigación, nos permite comparar los resultados obtenidos con los de otros estudios en contextos similares o incluso diferentes, y mirar cuáles son esas discrepancias que se generan o esas concordancias que se encuentran frente a esos resultados. En términos de la aplicación de la evidencia científica para la práctica del cuidado, pues primero nos permite identificar qué evidencias existen, la efectividad de esas medidas,
los procesos de toma de decisiones acertadas, nos permiten incluso elaborar prácticas de guía clínica, protocolos de atención y protocolos de cuidado, nos permiten evaluar la pertinencia y la idoneidad de algunas prácticas de cuidado, nos permiten evaluar la aplicabilidad dependiendo del contexto en el que nos encontramos de algunas prácticas, porque yo puedo encontrar prácticas que han resultado, digamos que con muy buenos resultados, valga la redundancia, en otros contextos, pero si yo voy a ver las condiciones propias del contexto en el que nos desenvolvemos, pues tal vez esos resultados no sean aplicables para nuestro ejercicio. Y en últimas, pues la elaboración de políticas públicas. Y en términos de actualización académica, pues todos tenemos a través de estas revisiones, pues podemos resumir información sobre un tema, una temática, una problemática. Nos permite tener la mayoría o la mayor cantidad de información sobre una temática y esto consolida el ejercicio de todas las profesiones. Frente a las características que debe tener estas revisiones, pues entonces debemos hablar que sean sintéticas, que realmente aporten a esa problemática de investigación que estamos, o ese fenómeno que estamos haciendo investigación. Se deben resaltar los documentos que tengan una alta calidad, que la evidencia que en el desarrollo y en la construcción de esos estudios tengan una alta calidad y que soporten, sustenten una mejor evidencia. También es importante presentar los resultados de estas investigaciones de una manera crítica. Y el único ejercicio que podemos hacer de una manera crítica es, existen ya una serie de instrumentos que nos permiten no solamente evaluar algunas escalas, que eso también lo van a ver en la siguiente conferencia, algunas escalas que dependiendo del tipo de diseño nos permiten evaluar qué tan bien se hizo ese diseño y qué tanta es la calidad de ese estudio para que aprendamos incluso a criticar estas investigaciones. Digamos que las revisiones sistemáticas, esa es una de las principales habilidades que desarrolla en el investigador, y es que el investigador empieza a no comer entero, a darse cuenta que hay publicaciones que no tienen tan buena calidad, que a veces, muy probablemente digamos que por este ejercicio desenfrenado que tiene la ciencia de publicar, publicar y publicar, pues a veces ese ejercicio de publicar hace que la calidad de las cosas que se publiquen no estén tan bien realizadas, y eso puede impactar también en las intervenciones, en la toma de decisiones que tengamos. Entonces, por eso debemos evaluar con estas herramientas qué tan buenos son estos estudios, y hace que el investigador se vuelva más crítico y aprenda inclusive muchísimas cosas más en estadística, en epidemiología, producto del desarrollo de estas revisiones. También es importante porque, bueno, estos estudios, lo que les mencionaba, de los 5 a 10 años, pero eso depende del contexto de la problemática del fenómeno que estemos estudiando. Y también nos permite, muchas de estas revisiones también nos permiten hacer evaluaciones de políticas públicas. Es decir, no solamente sirven para formular las políticas, sino que nos sirven para evaluar qué tanto yo puedo hacer una revisión perfectamente de la implementación de una política en diferentes países, de una estrategia en específico dentro de una política, y evaluar qué tanto funciona o no funciona en los países para tomar decisiones. Entonces, evaluar el impacto de esas políticas a través de diferentes revisiones en una estrategia o política. Hay una clasificación tradicional, que es la que mencionan estos autores, y mencionan la descriptiva, la exhaustiva, la evaluativa o la de casos clínicos con revisión. La descriptiva, pues exactamente lo que hace es darle al lector una descripción sobre un concepto o una temática en específica. Digamos que este tipo de revisiones hacen más una revisión conceptual de un fenómeno, explicando sus características, y digamos que para eso sirven este tipo de ejercicios. Las revisiones exhaustivas, que hacen revisiones más de trabajos un poco más específicos, investigaciones originales,
buscan responder a una pregunta muy específica sobre un fenómeno o un problema que queramos investigar. Están las revisiones evaluativas que están relacionadas con la realización de evaluar aspectos etiológicos sobre un fenómeno, diagnósticos clínicos o terapéuticos. Y están las revisiones de casos clínicos con revisión, que generalmente es cuando se publican estas ejercicios que se hacen de casos donde se establece un ejercicio para diagnosticar y para tratar pacientes, y lo que hacen estas revisiones es mirar en una misma patología o en una misma problemática, evaluar qué se hizo frente al tratamiento o intervención con esos pacientes puntuales de los casos que se han publicado en un área geográfica específica. Como les digo, esta es una clasificación tradicional, pero con el tiempo hemos visto que esa clasificación tradicional ha cambiado. Y en ese ejercicio, hacia el 2008, hablábamos de revisión tradicional o narrativa, de las revisiones sistemáticas de literatura, los metaanálisis y las metasíntesis, pero ya hacia el 2009 empezaron a abrirse un poco más esas posibilidades y empezamos a hablar de revisiones críticas, que es digamos que la otra denominación de las revisiones narrativas, revisiones de literatura, revisiones sistemáticas, metaanálisis, revisiones sistemáticas cualitativas. Como les digo, empezaron a darse cuenta, dijeron, bueno, si hacemos revisiones sistemáticas cuantitativas, pues hay muchos campos y específicamente enfermería es un ejemplo que hacemos mucha investigación cualitativa. Entonces, ¿por qué no se pueden hacer revisiones sistemáticas cualitativas y se empiezan a crear a partir del 2009 más o menos estas revisiones panorámicas, revisiones paraguas, revisiones de estudios mixtos, revisiones de mapeo, revisiones rápidas, revisiones sistematizadas, y ya hacia el 2014 empezamos a hablar de revisiones integradoras, revisiones sistemáticas, metaanálisis, síntesis cualitativas y otros tipos de revisiones. Vamos a hablar básicamente de tres que son las que más utilizamos nosotros, como son las revisiones narrativas, las integradoras y las revisiones sistemáticas, que es el ejercicio de esta conferencia. Cuando hablamos de revisiones narrativas, Medical Subject Headings menciona que estas revisiones narrativas constituyen revisiones de literatura que describen o examinan las publicaciones recientes sobre una problemática en específico y hacen una serie de resúmenes, discusiones y críticas sobre trabajos anteriores en un fenómeno que yo estoy investigando. Pueden ser el fundamento, parte de los usos es que pueden ser el fundamento para investigaciones nuevas, y también nos permiten analizar diferentes tipos de intervenciones e incluso evaluar qué tanto se ha explorado sobre una temática o para generar nuevas investigaciones o para explorar esos vacíos en el conocimiento sobre los cuales en esa área no se ha investigado y generar y formular nuevas problemáticas, o nos sirve también para identificar todas esas discrepancias que pueden existir frente a resultados en una temática en específico, que pueden formular nuevas investigaciones para evaluar dichas discrepancias. ¿Cuáles son las principales limitaciones? Pues que las suposiciones o las hipótesis o el objeto de la investigación de este tipo de revisiones, pues no, por parte de los autores o de los escritores se desconoce. No, digamos que más allá de la metodología que describen en los artículos, no es muy claro cuál fue el procedimiento para realizar dicha revisión, carece de ese proceso sistematizado, no es posible replicarlas, y eso genera pues que también se desconoce cuál fue la forma en que ellos trataron de limitar o de seleccionar o disminuir todo el tema de sesgos en las publicaciones que se recolectaron en dicha revisión. Están las revisiones integradoras, y esas revisiones integradoras generalmente lo que hacen es sintetizar el conocimiento sobre una metodología, sobre conocimientos teóricos, y esbozan una conclusión frente a un tema específico. Estas revisiones también van a más allá de la descripción de qué artículos se identificaron en un tema, y tratan de presentar un análisis y una síntesis de las principales fuentes que encontraron,
y una síntesis de los principales resultados que identificaron en este ejercicio. Frente a esas revisiones integradoras, digamos que es importante evaluar o hacerse unas preguntas o cómo evaluar es qué tan buenas fueron esas revisiones integradoras. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme es cuáles son los fines y los objetivos, si son claros en esa revisión, los criterios de inclusión y de exclusión, si son claros, si son apropiados de acuerdo al objetivo que proponen en la revisión, si especifican claramente cuáles son los criterios y las estrategias de búsqueda, los términos de búsqueda si realmente son apropiados para la temática y el objetivo que esbozan en el ejercicio, si los autores han especificado los criterios identificados para seleccionar los artículos y también si los autores esbozan o identifican cómo analizaron esa literatura o esos artículos que fueron incluidos en la revisión. Ahora vamos al tercer tipo, que es el que centra este ejercicio, que son las revisiones sistemáticas. Y cuando hablamos de las revisiones sistemáticas, pues hablamos de ese resumen de evidencias que generalmente son realizadas por expertos o por un panel de expertos. Generalmente lo que recomiendan algunos de los cursos es que se hagan con 3 investigadores y que 3 investigadores hagan a la vez a partir del protocolo, que ahorita vamos a hablar un poquito de los protocolos, cómo se diseñan estos protocolos, qué es lo que diferencia con los otros tipos de revisiones, porque uno tiene que publicar un protocolo, como cuando va a hacer un protocolo de investigación, tiene que publicar un protocolo y ya hay unos espacios designados para publicar estos protocolos, donde uno dice cómo va a hacer la investigación, incluso cómo va a ser la estrategia de búsqueda, de selección, etcétera. Y dentro de este ejercicio dice que en mínimo 3 investigadores deben realizar la revisión y esos 3 investigadores deben ingresar a las mismas bases de datos utilizando los mismos algoritmos de búsqueda y cada uno de manera individual va a diligenciar, hay algunas herramientas para extraer los datos de los artículos y para seleccionarlos y o se puede diseñar una herramienta en Excel sencilla y luego empiezan a compararse, estos 3 expertos empiezan a comparar lo que cada uno encontró y si hay discrepancia para incluir o no un artículo, debe ingresar una persona adicional que sea también un experto y que, digamos, resuelva esa discrepancia. ¿Qué nos permiten estas revisiones sistemáticas? Pues es un proceso riguroso que nos permite disminuir o minimizar los sesgos, nos permite identificar, evaluar y sintetizar los estudios, los resultados de diferentes estudios a partir de una pregunta específica y extraer unas conclusiones a partir de los datos que se generan en dichas investigaciones. ¿Cuáles son las etapas para realizar una revisión sistemática? La primera es generar una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación generalmente debe estar enfocada al objetivo que tiene esa investigación. Ese objetivo, pues obviamente debe ser un objetivo que debe estar formulado en infinitivo, que no debe corresponder a una actividad, sino qué es lo que yo pretendo lograr con esa revisión, qué es lo que yo quiero escudriñar, qué es lo que yo quiero encontrar con esa revisión y a partir de eso genero una pregunta de investigación, genero una estrategia de búsqueda. Debo describir claramente cómo voy a construir esa estrategia de búsqueda. Debo hacer la búsqueda de la literatura en las diferentes bases de datos con estos 3 expertos que les mencionaba. Debo seleccionar en qué bases de datos, con qué algoritmos de búsqueda. Ya ahorita les voy a dar como un ejemplo sobre cómo se construyen estos algoritmos. Hago la extracción de datos, una vez selecciono los estudios que me dan las diferentes bases de datos a partir de la lectura del título de esos estudios. Digo, bueno, estos estudios pueden servirme de acuerdo al objeto de la investigación o de la revisión. Selecciono los estudios, los leo, el full text o el texto completo de esas investigaciones, extraigo los datos en la matriz o en la herramienta que utilice, evalúo la calidad metodológica de esos estudios con algunas de estas herramientas que les mencionaba, que hay algunas escalas que nos permiten evaluarlas. Luego de que evalúo la calidad de los estudios y la calidad de la evidencia generada, entonces a partir de eso resumo los datos. Generalmente se hace a través de unas tablas que se condensan de acuerdo a los objetivos específicos que tiene la investigación, se evalúa la calidad de esa evidencia
y se escribe la publicación de esa revisión sistemática. Frente a cómo se hace esa búsqueda de literatura, quiero compartirles aquí a través de, rápidamente, aquí a través de el chat, voy a dejarles del chat, no sino a través de la pantalla, voy a dejar de compartirles aquí un segundo. Entonces tenemos que tener claras varias cosas. Para la construcción de estos algoritmos de búsqueda, pues tenemos que partir de los descriptores DEX y los descriptores MESH. ¿Cómo accedo y qué son esos descriptores MESH y DEX? Los descriptores DEX son descriptores en ciencias de la salud, que es un vocabulario, es una forma de normalizar cómo denominamos algunos conceptos para poder indexar o para poder hacer la búsqueda en las bases de datos. Es decir, si yo voy a hacer una investigación sobre seguridad del paciente, pues yo tengo que verificar que estos descriptores DEX, si existe el concepto en DEX de seguridad del paciente. Entonces, ¿a dónde ingreso? Le doy DEX en Google, consulta el DEX y puedo buscar, por ejemplo, seguridad del paciente, le doy consultar y él me va a decir si efectivamente existe el término. Me lo da en 3 idiomas, en inglés, en español y en portugués. Me dice la categoría, la definición, entonces yo miro si la definición se ajusta a lo que yo entiendo por el concepto. Qué otros términos pueden estar relacionados con ese concepto y un número de identificador. A partir de eso, entonces yo voy a hacer la búsqueda de las diferentes bases de datos y voy a construir el algoritmo de búsqueda. Esos son los descriptores DEX, pero también tenemos los descriptores MESH. Estos descriptores MESH son los Medical Subject y estos descriptores es lo mismo, es una forma de normalizar algunos conceptos, pero en inglés, aquí, por ejemplo, yo voy a verificar si voy a hacer un estudio sobre factores de riesgo, entonces voy a buscar si el concepto factores de riesgo o risk factor existe para MESH y me dice si efectivamente el concepto de factores de riesgo existe, lo mismo que DEX me describe qué es, desde cuándo se introduce el concepto, con qué términos está relacionado y en qué categorías está relacionado. Y si ustedes ven en la pantallita a mano derecha, aquí me muestra, si yo le digo, intégreme este concepto, entonces él me va a crear el algoritmo de búsqueda. ¿Y qué es un algoritmo de búsqueda? Está compuesto por la consolidación de descriptores, ya sean MESH o DEX, y unos operadores booleanos, que es lo que ustedes ven acá, que son el AND, el OR y el NOT. El AND es un operador que habla de unión, es decir, yo le voy a decir a la base de datos, en este caso, si yo busco directamente en MESH, ingreso por acá, me va a hacer la búsqueda directamente en PubMed, me va a hacer la búsqueda en esa base de datos de los artículos que hay relacionados con ese algoritmo que yo creo. Entonces, si yo le digo ingréseme AND, entonces le estoy diciendo es un operador de inclusión. Entonces, yo le estoy diciendo, búsqueme en los artículos que tengan, que hablen de factores de riesgo y, por ejemplo, cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces, él lo que va a hacer es agregar una palabrita que dice AND, generalmente en mayúscula, y luego voy a insertar, voy a buscar cómo se dice cáncer de pulmón, por ejemplo. Miren, aquí está neoplasias abdominales, por ejemplo. Me dice si efectivamente existe, entonces yo lo agrego. Y si ven acá, cuando le dije colocar este descriptor, entonces me colocó factores de riesgo y neoplasias abdominales. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo? Va a buscar en el título, en el resumen, artículos que tengan estas dos palabras incluidas, que estén las dos, y él me va a mostrar eso en los resultados de la búsqueda. Si le coloco AND, pero si yo le coloco OR, entonces le estoy diciendo, bueno, no me busque, búsqueme esta palabra o esta otra, pero no necesariamente las dos tienen que estar en los títulos o en los resúmenes de los artículos que usted me va a arrojar en la búsqueda. Y si le coloco el NOT, entonces lo que le estoy diciendo, búsqueme todo esto, pero si yo le coloco NOT tal cosa, por ejemplo, NOT tratamiento, por ejemplo, entonces él solamente me va a buscar factores de riesgo para cánceres abdominales,
pero no me va a buscar nada o no me va a arrojar artículos que hablen sobre tratamiento. Entonces, esto ya sería un descriptor muy sencillo, un algoritmo de búsqueda muy sencillo. Yo le digo buscar en PubMed y él me arroja acá, tienen 637 resultados con esos criterios, pero yo puedo ser mucho más específica de acuerdo a los criterios que establecí en esta estrategia de búsqueda, esos criterios de inclusión o de exclusión para los artículos que voy a revisar. Entonces, por ejemplo, yo quiero de los últimos 10 años. Entonces, él me va a hacer un filtro y me va a mostrar los artículos de los últimos 10 años. Si yo quiero, me muestra el full text, es decir, el texto completo. Me dice, bueno, ¿qué quiere usted? ¿Quiere revisiones sistemáticas? ¿Quiere revisiones? ¿Quiere metaanálisis? ¿Quiere ensayos controlados, aleatorizados? ¿Quiere libros o documentos? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿De qué años? Y yo le coloco esos filtros y él me va a reducir, me va a hacer esa búsqueda en específico de lo que yo quiero encontrar. Este es un ejemplo con PubMed, pero yo puedo utilizar estos, hay bases de datos como Cielo, Lilacs, Redalix, Science Direct, Gale. Hay muchísimas bases de datos. En ciencias de la salud utilizamos mucho PubMed. Science Direct también es una muy buena base. Esta es multipropósito, pero es una muy buena base. Cielo, Redalic. Cielo, Redalic son bases de datos gratuitas, o sea, no tiene que pagar por el acceso a esas bases de datos. Digamos que esta es la forma de cómo yo hago esa estrategia de búsqueda. Vamos a continuar con la presentación. Este era como un resumen de cómo se hacía la revisión. Luego de haber seleccionado, haber leído los títulos de estos artículos, pues yo empiezo a decir, bueno, leo los artículos, títulos, selecciono de esos 600, puede ser que me queden 100. De esos 100, entonces decido leerme los resúmenes de esos 100 artículos de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, y voy diciendo, este cumple, no cumple, cumple, no cumple, y de acuerdo a los que ya dije que sí cumplían, entonces hago el proceso de extracción de los datos, es de leerme el artículo completo, el full text, verificar que realmente cumpla con los criterios de inclusión, exclusión y el objetivo de la investigación, y a partir de eso extraigo en una herramienta, ya sea un Excel, ya sea alguna de las herramientas que existen, todos los datos que requiero de esa investigación, como cuáles datos, cuál es el objetivo de esa investigación, la metodología empleada, la población empleada, el tipo de instrumentos o técnicas que se utilizaron para recolectar los datos y los resultados propios de esa investigación. Luego de ver ese proceso de extracción de los datos, pues evalúo la calidad metodológica. Hay muchas herramientas, está Scrub, dependiendo del tipo de diseño, existen unas herramientas para evaluar la calidad de la calidad metodológica de la realización de esos estudios, y luego de evaluar esa calidad metodológica, resumo los datos. Generalmente hay unas tablas, ahorita les voy a mostrar cómo se pueden resumir. Se evalúa la calidad de esa evidencia, que también hay unas herramientas, y se publica el artículo. Como les mencionaba, en esa primera etapa, pues lo que generalmente se utiliza es la generación de estas preguntas PICOT o POT, dependiendo del tipo de revisión que quiera hacer, porque existen muchos tipos de revisiones sistemáticas. Dentro de estas, un ejemplo es la pregunta PICOT, que corresponde a P, es un acrónimo, y P por población, I por intervención o exposición, C por comparador, O por resultado o outcome, y T por tipo de estudio o diseño. Cuando hablamos de población, entonces aquí describe cuál es el grupo de interés. Entonces yo tengo que tener muy claro en esos criterios de inclusión cuál va a ser la población sobre la cual yo voy a hacer la revisión. Por ejemplo, aquí hay 3 ejemplos para este ejercicio: pacientes con todos, el ejemplo 1, en ejemplo 2, niños, o el ejemplo 3, adultos. Entonces yo defino claramente la población y las consideraciones de esa población que yo voy a buscar en esos estudios. La I de intervención, exposición, entonces aquí analizamos qué se puede ofrecer a un individuo, es decir, o la exposición a la que tiene. Por ejemplo, un antitusígeno, eso puede ser la intervención que yo voy a evaluar, es decir, la aplicación de un antitusígeno en pacientes con tos, o evaluar en niños una deficiencia visual, o evaluar en adultos la exposición o el hábito de fumar. En el comparador, entonces aquí yo debo evaluar o específicamente la ausencia, es decir, aquellas poblaciones que presentaron ausencia de esa intervención,
o exposición que yo voy a estudiar. Por ejemplo, en el caso del ejemplo número 1, pues al que no se le dio el antitusígeno o que se le entregó un placebo. O en el caso de los niños que yo evaluaba la deficiencia visual, pues serían los niños sin deficiencia visual. O en el caso de los adultos que voy a evaluar el hábito de fumar, pues en este comparador serían los que no fuman. En los resultados, aquí debo decir qué es lo que el resultado o el fenómeno específico que yo voy a medir. En este caso, en el primer ejemplo, pues la supresión de la tos y la mejora de calidad de vida, pues por la supresión de esa tos. En el caso de los niños, voy a evaluar el aprendizaje en los niños con deficiencia visual versus los niños sin deficiencia. Y en el caso de los adultos, voy a evaluar, por ejemplo, la exposición en la presencia de tos frente al que fuma y el que no fuma, ¿cierto? Ese sería el resultado, el fenómeno que voy a investigar. Y la T tiene que ver con el tipo de estudio. Dependiendo de lo que yo quiera investigar, pues voy a buscar qué tipos de estudios o qué tipo de diseño se relacionan más con ese tipo de estudio. Entonces está los ensayos clínicos para el primer ejemplo, para el segundo ejemplo, ensayos de cohorte o de casos y controles, y en el tercer ejemplo también puedo utilizar ensayos de estudios de cohorte o casos y controles. Después de haber generado esa pregunta, yo debo evaluar con este acrónimo FINER, debo evaluar qué tan buena es esa pregunta. Entonces, debo evaluar si es factible, si es interesante, si es nueva o si ya se han hecho, si yo ya veo que hay muchas revisiones con esa temática, ¿para qué hacer una revisión más? Si es ética y si es relevante la pregunta de investigación y la temática en la que yo quiero realizar la investigación. ¿Qué herramientas tenemos? Digamos que hay varias herramientas. Está el manual de Cochrane, está el manual de York University Review, o está el manual Prisma, que da una serie de pasos. Generalmente Prisma, más que para decir cómo hacer la revisión, lo que hace es describir cómo se escribe la revisión, o sea, cómo se debe publicar la revisión. No describe tanto las características metodológicas de la misma. Pero Manuel Cochrane sí hace, y el manual York también es una muy buena herramienta para ese ejercicio. Voy a mostrarles Prisma, que es la que, Prisma, como que les digo, Prisma es una herramienta que se utiliza es para cómo se escribe la revisión y evalúa una serie de pasos o de consideraciones, como un checklist, que yo debo evaluar si esta revisión cumple con algunos criterios frente al contexto de cómo se escribe. Entonces, el primer paso habla de identificar desde el título que es una revisión sistemática. Lo segundo, el resumen, que debe facilitar y debe expresar los antecedentes, los objetivos, los criterios de elegibilidad, la población, las bases de datos de donde encontré, los métodos de síntesis, los métodos de análisis y las limitaciones que tuvo esa revisión, conclusiones y hallazgos principales, la introducción, la justificación y los objetivos, que debe describir, bueno, por qué yo hago esa investigación, por qué se plantea realizar esa investigación, y debo enunciar ahí cuál es mi pregunta de investigación o mi pregunta picot. Los métodos, es decir, debo decir cuál fue el método que yo utilicé para hacer esa revisión. Debo describir dónde está. Hay unos repositorios como Próspero, que es una herramienta donde las personas, antes de hacer la revisión y haber validado esa revisión, debe haber hecho como un pilotaje de esa revisión, debe cargar el protocolo en este repositorio. ¿Para qué? Este repositorio nos permite, pues, que si alguien quiere hacer una revisión en ese mismo tema, específicamente con las características que yo definí mi revisión, pues la pueda asegurar que sea reproducible, es decir, que él sí sigue todos los pasos que yo dije ahí en ese protocolo y hace la revisión exactamente igual, va a encontrar los mismos resultados que yo encontré. Entonces, eso se asegura a través de cargar el protocolo y registrarlo. Los criterios de elegibilidad, las fuentes de información, cómo se hizo la búsqueda, la selección de los estudios, los procesos de extracción de datos, que era lo que les contaba, las listas de datos, los riesgos de sesgo, cómo se evaluaron los riesgos de sesgo de esas publicaciones, las medidas de resumen con las que se van a presentar esos datos, los análisis adicionales que contenga el estudio, los resultados. Ahí también se deben describir el número de estudios que se cribaron. Incluso hay un flujograma donde usted dice cuántos estudios
revisó y al final cuántos estudios quedaron y cuáles fueron los criterios porque usted descartó ese ejercicio y eso lo debe mostrar en la metodología, cuáles son los riesgos de sesgo de esos estudios, la síntesis de resultados, los análisis adicionales, la discusión, donde resume toda la evidencia, las limitaciones que presentó esa revisión, las conclusiones y debe expresar la financiación. ¿Por qué? Porque imagínense que yo estoy haciendo una revisión sistemática para comprobar el uso de una intervención terapéutica, por ejemplo, o el uso de un medicamento, y resulta que quien me financió es la compañía que produce el medicamento, pues ahí ya habría un conflicto de intereses. Por eso es importante mencionar o denunciar el describir cuáles son las fuentes de financiación. Las herramientas, como les mencionaba, está Próspero, que es el que nos permite, es ese repositorio que nos permite guardar todos los protocolos o registrar todos los protocolos para las revisiones. Muchas revistas lo están pidiendo. Cuando tú vas a hacer revisiones sistemáticas, te dice en dónde está registrado su protocolo para hacer la revisión y usted debe mostrar en dónde está parte de los documentos que le piden, es el registro de ese protocolo. Están otras herramientas también, que está Open Science Framework, también que sirve es un repositorio para subir este tipo de proyectos. Está Canberra Systematic Reviews, que también ya publica revisiones elaboradas. Está Cochrane, que también tiene una biblioteca, por así decirlo, con revisiones ya realizadas en diferentes temáticas a nivel mundial. Y a partir de estas herramientas, entonces podemos ver que este ejercicio de la enfermería basada en la evidencia, después de que yo sigo todos estos pasos para la construcción de una revisión sistemática y generar esa evidencia para mejorar las prácticas, pues también existen otro tipo de revisiones que son revisiones que evalúan las políticas públicas. Uno para diseñar nuevas políticas o para evaluar, digamos, como el resultado para evaluar publicaciones que se han hecho frente a una misma política que se haya hecho. Por ejemplo, yo puedo evaluar una política pública que se ha hecho a nivel mundial, como es la dispensación de condones en escuelas de bachillerato, high school o como se denomine, para adolescentes. Entonces, que haya condones en las escuelas. Esa puede ser una política pública que se puede evaluar a través de revisiones, estudios que hayan hecho, evaluado este tipo de implementación de estas medidas, los resultados para evaluar, por ejemplo, un tomador de decisiones puede evaluar qué tan aplicable es esa medida para su país en el contexto de su país. A partir de esto, pues este tipo de herramientas también nos permiten evaluar ese ciclo de la política, evaluar cuál fue la problemática, cuál es la problemática que yo quiero, por ejemplo, el embarazo adolescente, sobre la cual yo quiero trabajar y generar una política pública. Puedo definir o formular las alternativas de solución y las estrategias que se han hecho a nivel mundial. Y esto me permite tomar decisiones, me permite implementar esas decisiones formuladas a través de políticas, estrategias y evaluar a su vez esas intervenciones que tanto funcionaron frente a esa problemática que yo he definido. Frente a esto, ¿cuál es la principal dificultad con este tipo de revisiones? Pues que generalmente una revisión sistemática no debe ser menor, o sea, el tiempo de ejecución no debe ser menor a 6 meses, porque el tiempo de lectura, de hacer este proceso sistemático, calmado, evaluar la evidencia, la calidad metodológica de esa evidencia, pues me puede llevar a mí a que pueda incurrir en errores y incluya un estudio que tal vez no tenga la calidad adecuada. Por tanto, generalmente se pide que pueden durar entre 6 y 24 meses una revisión sistemática, pero un tomador de decisiones no puede esperarse 6 meses o 24 meses para generar o formular un proyecto de una política pública. Entonces ahí es cuando nacen las revisiones rápidas. Estas revisiones rápidas generalmente, digamos que tienen 3 características propias de las revisiones sistemáticas, que debe asegurar la transparencia, que sea sistemática y que sea que evalúe la calidad de esa evidencia.
Tal vez los procesos que yo les mencioné, todas las etapas no se van a cumplir de la misma manera. Y la pregunta es muy específica, es decir, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿cuál es el impacto de la aplicación o de la dispensación de condones en escuelas o en colegios a nivel de Latinoamérica? ¿Cierto? Entonces son cosas muy puntuales que tienen respuestas rápidas y que se pueden, que son muy específicas y que el volumen de artículos y demás que se pueda encontrar es menor y eso hace que estas revisiones rápidas puedan convertirse en esa evidencia para generar esas políticas públicas. Y esta es como para finalizar, cómo resume cómo estas revisiones sistemáticas cumplen también este ejercicio de transformación de los datos en información y evidencia. Porque cuando yo hago una investigación primaria o una investigación particular, pues yo genero unos datos, ¿cierto? Esos datos yo los recolecto, la edad, el sexo, ¿cierto? Los recolecto, los analizo y los manejo de acuerdo a un contexto y un fenómeno. Eso se convierte en esos datos analizados, recolectados y manejados, se convierten en información. Esa información se integra, se interpreta y se evalúa y se convierte en evidencia. Esa evidencia se diagrama, se presenta a través de métodos gráficos y de manera descriptiva y se convierte en conocimiento. Y ese conocimiento lo que busca es influir la toma de decisiones o la generación de planes en salud, pues en nuestro campo, nos permite tomar decisiones y esas decisiones implementadas pues generan un impacto que nuevamente debe ser monitoreado, evaluado por nuevas investigaciones que generan datos y así se va a cumplir ese ciclo del dato y la transformación de dato, información y evidencia. Estos son algunos ejemplos. Les recomiendo este es un estudio que se hizo sobre percepción de desórdenes musculoesqueléticos y aplicación del método RULA en diferentes sectores productivos. Ellos utilizaron esta metodología Prisma para escribirlo. Si ustedes ven en el título, dice enuncia que es una revisión sistemática. Tiene el resumen acá con las características que antes les mencioné. Está disponible en esta revista si lo quieren revisar. Y este ejercicio que hicimos el año pasado sobre uso de métodos de planificación familiar en adolescentes en Latinoamérica. Fue una revisión sistemática que realizamos del 2008 al 2018. Este es un capítulo del libro, por eso no tiene resumen ahí. Pero hicimos este ejercicio y les voy a remitir el link para que ustedes puedan consultar ese capítulo del libro y vean cómo se presentan las tablas, cómo se presentan los ejercicios de estas revisiones. Y por último, pues quería aprovechar este espacio para hacerles una invitación a todas y todos a una conferencia de la que hacemos parte un grupo importante, hacemos parte de una red de conocimiento y seguridad del paciente que está en Latinoamérica en conjunto con nuestros socios Grominap y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estamos invitándolos a una conferencia que conmemora el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se llama Personal Sanitario Seguro y Pacientes Seguros, que se va a realizar el 30 de septiembre a las 7 de la noche, hora Colombia. Nuestra invitada va a ser la doctora Piedad Serpa, que tiene un amplio desempeño y publicaciones en términos de seguridad del paciente, en cultura de seguridad del paciente. Incluso ha hecho evaluaciones económicas de los impactos que tienen los eventos adversos y los costos que generan para los sistemas de salud, los eventos adversos para una localidad en específica en Colombia. Entonces están todos invitados, invitadas. Este es el link de inscripción, se los estaremos también remitiendo. Y también invitarlos a pertenecer a nuestra red de conocimiento y seguridad del paciente. Estas son nuestras redes. Si ustedes quieren inscribirse, está nuestro correo que es redcseguridadpaciente@gmail.com. Está nuestra página, nuestro canal de YouTube, que hay varios videos que hemos creado haciendo gestión de conocimiento en diferentes temáticas de seguridad del paciente y que los invitamos a que hagan parte de este ejercicio.
Estos son mis datos de contacto por si ustedes quieren contactarme. Está mi correo electrónico merigonzalesde@gmail.com o mgonzales2@ariandina.edu.co. También está un canal de YouTube donde también subimos información y un canal de YouTube de un proyecto que es el que hace parte de esa revisión que les mostraba, que se llama Evaluación de Riesgo Reproductivo y Salud Materno-Perinatal, que hemos hecho varios ejercicios de revisiones sistemáticas en diferentes cosas como morbilidad materna extrema, mortalidad perinatal, embarazo adolescente. Y pues ahí está nuestro canal de YouTube del proyecto también por si quieren vincularse a este ejercicio. Y bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Excelente, Mary, excelente, la verdad que un gusto tenerte el día de hoy. Acá tenemos muchos mensajes de agradecimientos. Tenemos a Bárbara que dice gracias por la disertación y la invitación, un gusto. Tenemos a Marisa que dice ¿dónde busco las clases anteriores? Que Marisa, me permito contestarte. Las clases anteriores están en la plataforma del curso, en la sección de clases en vivo, unidad número 3. Gracias por compartir, dice Guille Montes, y acá muchísimos saludos y felicitaciones de los estudiantes del curso. Para ir finalizando, agradecerles a todos que hayan participado, estamos atentos a ver si tienen alguna última pregunta. Acá han consultado durante la disertación sobre los buscadores, sobre los nombres y las direcciones web. Yo personalmente le voy a pedir a Mary, que la tengo acá presente, que me envíe por WhatsApp o por mail lo que son las direcciones y lo cargamos junto con el video de la clase y lo vamos a publicar en el Facebook del curso, que es donde están viendo hoy la capacitación, la disertación del día. Así que quédense tranquilos que eso va a estar subido y va a estar publicado para que puedan acceder. ¿Algún mensajito más que quieras dejarles, Mary? No, agradecerles este espacio, espero que haya sido pues de su agrado. Pues traté de resumir en términos generales este ejercicio de revisiones sistemáticas para generar evidencia y mejorar nuestras prácticas en salud. Invitarlos a arriesgarse a hacer este ejercicio y pues cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues nuevamente les comparto mis datos de contacto para que puedan contactarme y con gusto pues estaré acompañándolos en el proceso. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente, gracias a vos, Mary, por la clase del día. Excelente, acá más saludos de agradecimiento y más mensajitos que nos dejan los estudiantes. Así que agradecerles y nos estamos viendo en la clase del próximo semana. Así que agradecerles a todos por haberse quedado hasta el final de la clase. Muchas gracias, Mary, gracias, estudiantes, y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias.